Bienvenidas, bienvenidos a la clase correspondiente a la psicología conductista. En esta clase veremos de qué se trata la psicología conductual y además veremos algunas de sus aplicaciones prácticas, particularmente refiriéndonos a aquellas que tienen relación con el área clínica. Por psicología conductista se entiende una escuela, un enfoque de la psicología que tiene una particular visión de cómo debiera ser el objeto de estudio de la psicología y cómo debiera ser abordado. ¿Ya? El conductismo en sí mismo se refiere a la filosofía que hay detrás de esta forma de entender la psicología, pero aunque normalmente se la trata como un gran bloque homogéneo, veremos que en realidad ni la filosofía conductista ni las teorías que surgen de ella corresponden a un conjunto organizado y homogéneo, sino que hay varias diferencias entre unos u otros. Por ejemplo, los aportes que hace Iván Pavlov, que son muy conocidos y que son retomados más tarde por John Watson, tienen algunas similitudes, pero también tienen algunas diferencias con los planteamientos que hacía Thorndike y que más tarde serían retomados por Skinner. Y a partir de Skinner surgen posteriormente varias formas de entender el conductismo que tiene diferencias sutiles en cuanto a las metodologías que se van a ocupar, el objeto de estudio, cómo lo definen, y además plantean distintas relaciones que se pueden establecer con la neurociencia. Algunos de ellos plantean de llano que no se debiera intervenir en las neurociencias, mientras que otros consideran que las neurociencias deben ser consideradas como un aspecto a evaluar dentro de la psicología. Pero si dejamos de centrarnos en las sutiles diferencias de todos estos tipos de verde, si bien son distintos verdes, podemos decir son todos verdes, ¿ya? Y las características comunes que tienen estas distintas formas de entender la psicología son que plantean que la psicología debe ser una ciencia natural. Se entiende la psicología como una ciencia natural como cualquier otra, como la química o la física o la astronomía, ya que todas las ciencias naturales estudian de alguna forma el comportamiento de sus objetos de estudio. Así como la química investiga el comportamiento de los elementos y las sustancias, y la astronomía estudia el comportamiento de los astros, se postula desde esta forma de entender la psicología que la psicología debiera estudiar solamente la conducta observable de los organismos en interacción con su entorno. A nivel filosófico, esta forma de entender la psicología corresponde a una postura monista, materialista, positivista, es empirista y además es pragmática. Considera como real, considera como cierto aquello que es útil, aquello que es práctico. ¿Ya? Ese va a ser el criterio para definir qué cosas me sirven o no me sirven dentro de la psicología entendida de esta manera. El objeto de estudio común a todas estas formas de entender la psicología claramente es la conducta observable. Y cuando hablamos de cognición, hay algunos que la abordan como una conducta más y hay otros que la rechazan, lo cual por supuesto es motivo de críticas desde las otras formas de entender la psicología. A nivel metodológico tiene una clara tendencia a incorporar modelos experimentales y uno de sus principales objetivos es describir, explicar, predecir y lograr controlar las conductas mediante distintas formas de aprendizaje. El aprendizaje, de hecho, es uno de los temas centrales dentro de esta forma de psicología, ya que es uno de los procesos que facilitan la adaptación de los organismos al ambiente en el que viven y les facilita la sobrevivencia, por supuesto. Por ejemplo, nuestra especie ha tenido muchos, muchos años de domesticación de la naturaleza que en un principio no tenían por qué ser parte de nuestro repertorio conductual, pero en la medida en que nos hemos ido perfeccionando, hemos ido facilitándonos la vida, dado que hemos podido aprender a predecir eventos naturales, como por ejemplo cómo lograr encender una llama y mantenerla encendida para preparar alimentos o procurarnos calor o lo que ustedes quieran. Son cosas que vamos aprendiendo. De la misma forma que actualmente la exigencia del entorno es aprender a usar
las tecnologías disponibles para poder sobrellevar este semestre en una situación de crisis sanitaria y trabajo a distancia. La definición de aprendizaje con la que nos quedaremos dice así: el aprendizaje son cambios más o menos permanentes en los mecanismos neurológicos de la conducta como resultado de la experiencia con el medio. Esto de que sea como resultado de la experiencia es muy importante porque veremos que no todas las formas de cambio conductual corresponden al aprendizaje. Los cambios neurológicos de fondo se van a inferir en la psicología conductual más clásica, no se meten en mecanismos neuronales, pero sí asumen que deben estar involucrados en los cambios conductuales evidenciables. Estos cambios conductuales se pueden observar directamente a través de cambios en la conducta motora o bien pueden producirse a nivel cognitivo, generando cambios en la comprensión de ciertos fenómenos que no necesariamente implican un movimiento para evidenciarse, aunque este segundo componente vendrá mucho más adelante, ya lo vamos a ver en la segunda parte del video, y dice relación con la respuesta a ciertas críticas que se hacen a los modelos conductuales iniciales. Como les comentaba anteriormente, no todos los cambios de la conducta corresponden a situaciones de aprendizaje. Hay muchos de ellos que ocurren por otras razones, como haber sufrido una lesión o estar sufriendo de fatiga muscular. Hay otros cambios que responden netamente a fases madurativas del desarrollo de los organismos, o bien cuando se producen cambios en el estado fisiológico, vale decir, cuando ha habido el consumo de alguna sustancia, por ejemplo, o cuando han cambiado abruptamente las condiciones de los estímulos ambientales. Hay un montón de situaciones que no necesariamente corresponden a lo que vamos a entender como aprendizaje. Para ir clarificando a qué nos referimos con aprendizaje, vamos a partir con una de las formas más sencillas, que corresponde a que aprendemos sobre un solo estímulo, o también conocido como aprendizaje no asociativo. Para entrar en este terreno tenemos que explicar brevemente a qué nos referimos con conductas provocadas o conductas reflejas, ¿ya? Son todas aquellas conductas que ocurren de forma más o menos automática y estereotípica para la especie como reacción a un cambio ambiental. Normalmente tienen que ver con respuestas motoras que nos permiten asegurarnos la sobrevivencia. Por ejemplo, en la ilustración que aparece acá tenemos un perro que se pincha una pata y de forma instantánea levanta esa pata, y hay otra serie de cambios motores que le permiten mantener el equilibrio sin esa pata en el suelo. Un ejemplo súper sencillo sobre cómo hay una modificación en la conducta como una respuesta a un evento ambiental concreto, que es el haber sufrido un dolor por pisar algo dañino. Los reflejos más simples por lo general son mediados por solo tres neuronas que en conjunto forman lo que se conoce como el arco reflejo. Hay una neurona sensorial que es la que envía la señal hasta la médula. En la médula conecta con una interneurona, y la interneurona, además de enviarnos la señal al encéfalo, envía la señal correspondiente a la neurona motora que activa todo el mecanismo muscular necesario para desencadenar el reflejo. En general, como les contaba, los reflejos tienden a contribuir al bienestar del organismo, como por ejemplo cada vez que estamos expuestos a estímulos dolorosos. La respuesta más inmediata es la reacción de retirar aquello que está siendo dañado de el estímulo que le está provocando dolor. Y esta es una reacción tan rápida, tan automática, que ni siquiera alcanza a tener un procesamiento cerebral, sino que se procesa directamente por la médula espinal, y posterior a la reacción motora viene el procesamiento cognitivo. Ya, en este caso tenemos a alguien que se quema un dedo y lo retira del fuego, pero puede haber muchos otros ejemplos de conductas reflejas, y acá te dejo la tarea de que investigues qué otras conductas pueden ser consideradas reflejos. Ahora, uno podría suponer,
muy ingenuamente que los reflejos se producen siempre de la misma manera, cada vez que se presenta el estímulo que los desencadena. En algunos casos, la conducta tiende a ser más resistente y se presenta de formas muy parecidas cada vez que se presenta el estímulo que la desencadena. Sin embargo, si esto fuera así con todas las conductas, no sería tan interesante para los investigadores. Por ejemplo, la reacción de contracción muscular en la cara de este bebé cuando se le presenta un estímulo muy ácido probablemente se mantenga durante algunos ensayos, durante las primeras presentaciones de este limón, pero en algún momento va a empezar a cambiar, supongamos. Pero ¿qué estamos suponiendo si en este momento somos conductistas y tenemos que evaluar con la evidencia empírica? ¿Qué nos dice la evidencia? Hay experimentos en los que esto se ha puesto a prueba y se trata de ver cuáles son los reflejos que se producen ante la presentación repetida de un mismo estímulo. En este experimento en particular, desarrollado a principios de los 90, lo que se evaluó fue la variación en la salivación en mujeres, presentándoles jugo de limón y jugo de lima, que si bien son cítricos los dos, son muy parecidos pero diferenciables al fin y al cabo. Y lo que se observó está representado en el siguiente gráfico. Bueno, les explico el experimento. Se divide el panel en dos. A la izquierda tenemos la salivación en gramos y a la derecha tenemos la valoración hedónica, que es lo mismo que decir qué tan rico encuentran el jugo. Entonces, a dos grupos de mujeres se les presenta el mismo jugo durante 10 ocasiones. Entonces, beben un jugo de limón y se evalúa cuánta saliva producen ante ese jugo de limón en la boca y se les pregunta qué tan rico encuentran el jugo de limón. Vemos que en los primeros ensayos la salivación es mucho más alta que en los ensayos posteriores, o lo que es lo mismo, a medida que se presenta el mismo estímulo una y otra vez, la respuesta glandular tiende a decaer. Pero esto se revierte inmediatamente cuando se le presenta el otro jugo. En el ensayo 11 se le presenta el jugo de lima, en este caso, y la reacción de las participantes fue salivar más, mucho más cercano a lo que había ocurrido en los primeros ensayos con el otro jugo. Y ocurría exactamente lo mismo cuando se alternaba el sabor de los jugos, cuando se les presentaba primero el jugo de lima y en el ensayo 11 el jugo de limón. Una situación similar se vio que ocurría con la valoración hedónica. O sea, las mujeres encontraban mucho más rico el jugo en los primeros ensayos, pero en la medida en que se les presentaba exactamente el mismo jugo una y otra vez, lo encontraban cada vez menos atractivo. Y cuando se les cambiaba de sabor el jugo por uno muy parecido, pero distinto al que estaban probando, volvían a sentir que el jugo era delicioso. Esta situación llevó a los investigadores a plantear que la presentación repetida de un mismo estímulo produce una progresiva disminución de las respuestas que este estímulo genera. Como por ejemplo, cuando llega el año nuevo y estamos todos con el conteo final para darle inicio al nuevo año y luego vienen los fuegos artificiales, alegría, ¿cierto? Qué entretenido, vamos a ver los fuegos artificiales. Y así nos mantenemos expectantes y atraídos hacia un estímulo visual que se presenta como algo novedoso, como algo llamativo, como algo atractivo, pero si los fuegos artificiales se mantienen durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, llega un punto en que dejan de parecernos tan atractivos, ¿cierto? Este fenómeno se conoce como habituación y como descubrimos en el experimento anterior, esta situación de habituarse es específica a los estímulos. No tiene que ver con una pérdida de la capacidad sensitiva, sino que responde a una disminución de la respuesta producto de que estos estímulos, en la medida en que se presentan una y otra vez, dejan de aportar información novedosa. Un ejemplo que me gusta dar aquí también es que muy probablemente ustedes no hayan pensado en vuestra ropa interior durante todo lo que va de la presentación, porque es algo que empezaron a usar al principio del día, supongamos, y
en ese momento en que se pusieron su ropa interior, la pudieron sentir, pero luego deja de ser un estímulo que nos llame la atención y hasta que yo no se los mencioné, probablemente no se hayan percatado siquiera que estaban usando ropa interior. Ahora, si la ropa interior que usan tiene una etiqueta o algún agujero o cualquier elemento que no sea lo normal y nos produzca una molestia, esta ropa interior va a estar constantemente entregándonos información novedosa y nos va a llamar la atención. Entonces, no es que usted pierda la sensibilidad en la zona, sino que no hay necesidad de estar respondiendo a este estímulo táctil porque simplemente no está entregando información relevante para usted en ese momento. Todo lo contrario ocurre cuando hay una activación fisiológica. Cuando hay una excitación, hay una activación por algún motivo que ya veremos, se tiende a reaccionar de formas cada vez más intensas, contrario a lo que ocurre con la habituación. Y para demostrar esto hay un experimento en el que se evaluó la respuesta de sobresalto de dos grupos de ratas, presentándoles un sonido en dos contextos diferentes. A un grupo de ratas se les puso un ruido blanco, como el de la tele cuando no tiene señal, a 60 decibeles, y a otro grupo se le presentó el mismo ruido, pero a 80 decibeles. Y sobre ese ruido se les presentaba otro estímulo, un pitido. Lo que vemos es que en el primer grupo de ratas, en el que el ruido ambiente era más tenue, se produce una habituación al estímulo que se le agrega encima, que es este sonido, que se presenta 10 veces. ¿Ya? La respuesta de sobresalto tiende a decaer con el tiempo, se habitúa, igual que en el experimento anterior. Sin embargo, en el grupo de ratas que estuvo expuesta al ruido ambiente más intenso, la respuesta ante el mismo estímulo del pitido que se le presentaba al otro grupo, presentan respuestas de sobresalto cada vez más altas, ¿ya? Hasta que llega a cierto punto y se estabiliza y luego tiende a decaer y se habitúa también. Pero es interesante este fenómeno porque nos indica que la presentación repetida de un mismo estímulo también puede verse modificada, o sea, la conducta se está viendo modificada cuando hay distintas situaciones contextuales en las cuales se genera. Si por alguna razón el animal está activado fisiológicamente, por haber estado expuesto a cualquier situación estresora como un ruido fuerte o un contexto peligroso, el mismo estímulo va a generar respuestas cada vez más intensas. Y este fenómeno se conoce como sensibilización. En términos prácticos, en nuestra vida como seres humanos, si es que, por ejemplo, estuviéramos en un pasillo del supermercado bien iluminado durante el día, mirando ahí nuestros productos favoritos para llevarlos en algún momento, y estamos atentos a los productos, estamos mirando, qué sé yo, buscando algo, y alguien nos toca el hombro, es probable que tengamos una reacción de sobresalto tenue, ¿ya? Vamos a tener una pequeña contracción muscular y vamos a voltearnos a ver quién nos toca el hombro y por qué. Podemos encontrarnos con un amigo, amiga que justo coincidió con nosotros en el pasillo y simplemente nos quería saludar y recomendarnos su Maruchan favorita. Pero si esta misma situación ocurriera en otro contexto en el que estamos expuestos a una situación que se percibe como potencialmente peligrosa, como por ejemplo estar de noche en un callejón mal iluminado, donde nosotros sospechamos que podríamos sufrir un ataque en cualquier momento, si alguien tuviese la idea de tocarnos el hombro, es muy probable que nosotros saltemos, ¿cierto? Muy lejos y evaluemos si tenemos que pelear o huir. Aunque esa persona que nos toca el hombro podría ser el mismo amigo o amiga que nos encontramos en el supermercado un ratito antes. Esto no solamente aplica para situaciones de peligro, sino que también puede ocurrir en situaciones más familiares, más amigables, como por ejemplo una reunión, una actividad familiar en la que tu abuela, que no te veía hace mucho tiempo, se acerca y te da un beso en la cara y te abraza. Fin, no hay ninguna reacción más allá de eso, tú respondes al saludo y todo bien. Pero si el mismo estímulo del beso y el abrazo se produjera en
una situación con una insinuación más coqueta, más sexual, probablemente tengas algunas reacciones, haya variaciones en la irrigación sanguínea de algunas partes de tu cuerpo, ¿ya? Y esto puede ser exactamente el mismo estímulo de alguien que se acerca, te abraza y te besa, pero dado que tú estás en una situación fisiológica distinta, la reacción que tienes es también distinta. La habituación y la sensibilización son dos fenómenos que implican un cambio en la conducta, implican un aprendizaje, pero son solo sobre un estímulo que se presenta en distintas circunstancias, ¿cierto? El tema es que normalmente en nuestra vida cotidiana la mayoría de las experiencias implican más de un estímulo, que se presentan en secuencias organizadas y a las cuales podemos aprenderle ciertos patrones, ciertas regularidades y finalmente predecirlos, ¿ya? Esta capacidad de aprender a predecir eventos ambientales es tremendamente importante para nuestra sobrevivencia porque nos permite adecuar nuestra conducta a los ambientes cambiantes en los que habitamos. Por ejemplo, si nos encontráramos un día en la calle con un perro desconocido, pero que tiene esta carita amigable, altamente probable que nos sintamos tranquilos con la confianza necesaria para acercarnos y hacerle cariño si así lo consideráramos pertinente. Pero si en otra ocasión o en otro lugar nos encontramos con otro perro desconocido que tiene esta otra cara con el pelo erizado, el ceño fruncido y mostrando los dientes, no sería sensato de nuestra parte acercarnos en esta actitud amigable, hacerle cariño a un perro desconocido porque tenemos una asociación con estos estímulos visuales que nos permiten anticiparnos a las posibles reacciones que pueda tener el perro cuando nos acerquemos. Como explicamos esta forma de distinguir entre un estímulo u otro, lo veremos en algunas diapositivas más. Lo primero que describiremos es el condicionamiento clásico, que es el mecanismo más sencillo por el cual se aprende una relación entre dos eventos, entre dos estímulos, y que fue descubierta por casualidad. Fue una serendipia, un descubrimiento azaroso de nuestro viejo amigo Iván Petrovich Pavlov, que no era psicólogo, era un fisiólogo. Él estaba estudiando fenómenos digestivos en perros y se encontró con observaciones curiosas que le llamaron mucho la atención y que finalmente desviaron su investigación hacia otro lado y cambió para siempre el destino de los psicólogos. Su investigación básicamente se limitaba a registrar cómo variaba la producción de saliva en perros cuando se les presentaban distintos formatos de comida. Lo que observó Pavlov es que los perros empezaban a salivar cuando tenían la comida en la boca, pero en la medida en que avanzaba el protocolo experimental, los perros se anticipaban a la presentación de la comida y empezaban a salivar cuando escuchaban a los investigadores acercarse. Esto le llamó muchísimo la atención y empezó a desarrollar una metodología que le permitió describir con mucha precisión todos los elementos implicados. Finalmente, en su texto Los reflejos condicionados, Pavlov lo que hace es describir que en la naturaleza habría ciertos estímulos que generan de forma automática, no aprendida, algunas reacciones en el cuerpo, y estos estímulos son los estímulos incondicionados. Como por ejemplo, en el caso de la comida, que en el experimento era comida de perro, pero para nosotros podría ser esta deliciosa pizza, o cualquier otro estímulo que de forma natural nos genere alguna respuesta fisiológica, alguna respuesta corporal, como podría ser, además de el tener la posibilidad de comer algo delicioso, podría ser también el estar expuesto a estimulación táctil en los genitales que genera respuestas sexuales, o también pueden ser situaciones dolorosas como pisar un Lego, que sería el equivalente nuestro al perrito que se pinchaba la pata anteriormente, o bien cuando se producen estímulos demasiado intensos para los otros órganos sensoriales como los oídos o los ojos, que tendemos a protegernos de este estímulo que acaba de generar alguna molestia. ¿Ya? Estas respuestas que nosotros tenemos
como de retirar el pie cuando pisamos algo que nos duele o taparnos los ojos cuando una luz es demasiado intensa, son respuestas que nosotros tenemos de forma natural en nuestro repertorio conductual como especie. Lo mismo la salivación en el caso de la presentación de comida o el aumento en la irrigación sanguínea de los genitales cuando estamos siendo estimulados sexualmente. A esto habría que sumar otro tipo de estímulos, que son los estímulos que normalmente no generan ese tipo de reacciones fisiológicas, sino que solo pueden generar respuestas de orientación, ¿ya? Como mirarlos o escucharlos, como por ejemplo este símbolo, que en principio no debiera generarles nada, lo mismo que este sonido, o bien este otro símbolo que tampoco debiera significar nada para ustedes, o este otro sonido que tampoco debiera significar nada. A estos estímulos que no generan respuestas fisiológicas se les conoce como estímulos neutros, pero si se procesan de la manera correcta pueden llegar a convertirse en estímulos condicionados que generen respuestas condicionadas que inicialmente no estaban asociadas a estos estímulos. Para ponerlo en los mismos términos que Pavlov, vamos a explicarlo con nuestro amigo perruno, que está acompañándonos aquí y tranquilito, no pasa nada, pero de repente se nos ocurre que es buena idea darle comida. El perro, al probar la comida, va a empezar a salivar. Esa es la respuesta que naturalmente tenemos los organismos ante la comida en la boca. Esta respuesta que se produce de forma natural, automática, no aprendida, va a ser conocida como la respuesta incondicionada, que se elicita, que se produce en presencia de el estímulo incondicionado. ¿Ya? Aquí tenemos un estímulo incondicionado y su respuesta incondicionada respectiva. Ok, tenemos entonces al perrito y le ponemos un sonido. Este sonido no genera esa respuesta fisiológica en el perro. Como este estímulo no genera esa respuesta, vamos a hablar de un estímulo neutro. Ahora, si se nos ocurriera ponerle al perrito este sonido, de manera que dicho sonido logre predecir la presentación de el estímulo incondicionado, el perro va a salivar en presencia del estímulo incondicionado, que sigue siendo el mismo, pero algo empieza a cambiar en esta respuesta y en este estímulo. El estímulo que antes era neutro empieza a tener cierto valor predictivo que le confiere ciertas propiedades que antes no tenía. Veremos que si se vuelve a presentar esta situación de presentar el sonido de manera que logre anticipar la presencia de la comida, en algún momento lograremos que dicho sonido elicite la respuesta de salivación. Una vez que hayamos logrado esto, el estímulo, que antiguamente era el estímulo neutro, será considerado un estímulo condicionado y la respuesta que este estímulo genera será la respuesta condicionada. En este caso particular, la respuesta condicionada y la respuesta incondicionada son parecidas, ¿cierto? Es la misma salivación, aunque no es la única forma en que se pueden presentar las respuestas condicionadas. Se va a entender como respuesta condicionada cualquier respuesta que tenga el organismo ante la presentación del estímulo condicionado. Veremos que esta distinción es importante en situaciones como por ejemplo el consumo de sustancias. Siguiendo con el ejemplo anterior, este procedimiento que acabamos de describir, en el que vamos presentando de forma pareada el estímulo condicionado con el estímulo incondicionado, de manera que el estímulo condicionado empieza a adquirir propiedades del estímulo incondicionado, como elicitar esta respuesta de salivación, se conoce como adquisición, ya que el estímulo condicionado adquiere propiedades del estímulo incondicionado. Si una vez logrado el condicionamiento nosotros quitamos de esta situación el estímulo incondicionado y solamente presentamos el estímulo condicionado, o sea, el sonido, vemos que la salivación se produce, efectivamente, pero en la medida en que el estímulo incondicionado, o sea, la comida, siga estando ausente, la respuesta de salivación que produce el estímulo condicionado solo tiende a decaer. Y este fenómeno se conoce como extinción.
Si sigo presentando el estímulo condicionado solo sin el estímulo incondicionado, la respuesta tenderá a cero. O sea, la salivación dejará de ocurrir en algún momento. Pero si dejáramos que pase un tiempo y luego volvemos a presentar el estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado, vemos que la respuesta de salivación vuelve a aparecer. Y este fenómeno se conoce como recuperación espontánea. Algo de lo que se aprendió inicialmente sigue estando presente en el organismo. Un fenómeno similar se observa cuando en vez de dejar que pase el tiempo, cambiamos de contexto físico. ¿Ya? Si se produce una extinción en un contexto A y luego llevamos al organismo a un contexto B y presentamos nuevamente el estímulo condicionado solo, vuelve a aparecer la respuesta condicionada, aunque no haya pasado mucho tiempo. Y este otro fenómeno se conoce como renovación. Otros fenómenos interesantes que ocurren acá son generalización y discriminación. La generalización se refiere a que la adquisición que uno tiene inicialmente con un estímulo condicionado podría expandirse a otros estímulos similares. Por ejemplo, si es que reconozco una luz roja como una señal de detención, extrapolándolo a un contexto humano, lo más adaptativo es que yo responda de la misma manera a distintas luces rojas. Si una luz es más rosada o más anaranjada, lo más probable es que yo asuma que tiene las propiedades del estímulo condicionado inicial, que es el rojo. En muchos contextos, lo más adaptativo es generalizar el aprendizaje porque normalmente los estímulos en la naturaleza no se presentan dos veces exactamente de la misma manera, entonces es mucho más óptimo reaccionar de formas parecidas a estímulos que son parecidos. Pero el otro fenómeno también es de suma importancia. Por ejemplo, este señor que se enamora de esta mujer e inicia una relación de pareja, tiene que ser muy cuidadoso porque descubre que su cuñada es idéntica a su pareja y lo que él debiera lograr es poder distinguir entre un estímulo y el otro y no reaccionar de la misma manera ante dos estímulos que son tremendamente parecidos. Este fenómeno se conoce como discriminación y para lograr un desempeño conductual óptimo, lo ideal es que generalización y discriminación lleguen a cierto equilibrio, ¿cierto? Yo no puedo estar generalizando todos los estímulos porque hay algunos de ellos con los que tengo que tener ciertas distinciones más sutiles, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con la discriminación, no podemos ser tan selectivos con todos los estímulos porque necesitamos también aprender a reaccionar de formas parecidas a estímulos que así lo requieren. Hay distintas formas en las que se pueden presentar los estímulos y que van a hacer que los resultados en el desempeño también varíen. Una de las formas más comunes en las cuales se ha investigado esto es el condicionamiento retrasado, como aparece en vuestro texto, condicionamiento de demora, en el cual se presenta el estímulo condicionado durante un lapso breve de no más de un minuto y antes de que termine o inmediatamente cuando termina, se presenta el estímulo incondicionado. De manera que el estímulo condicionado es un muy buen predictor de la presencia del estímulo incondicionado. Este condicionamiento retrasado o condicionamiento de demora corta es tremendamente útil, tremendamente efectivo para anticiparse a la presentación del estímulo incondicionado. Una sutileza que se las menciono porque podría eventualmente ser útil. Los estímulos condicionados pueden predecir la presencia del estímulo incondicionado o bien la ausencia del estímulo incondicionado. En ese caso hablaríamos respectivamente de condicionamiento excitatorio, cuando se predice la presencia del estímulo incondicionado, o condicionamiento inhibitorio, en el que se predice la ausencia del estímulo incondicionado. Una variación de este procedimiento es el condicionamiento de demora larga, en el que el estímulo condicionado se presenta durante mucho más tiempo, digamos un rango de entre 5 a 10 minutos, y antes de que termine el estímulo condicionado se presenta el estímulo incondicionado.
En este caso, el estímulo condicionado también permite predecir la presencia del estímulo incondicionado, pero es mucho menos preciso. Se pierde un poco la precisión predictiva sobre en qué momento va a aparecer el estímulo incondicionado. Para entender esto con un ejemplo sencillo, podríamos hablar de una situación mía personal, y es que a mí me gusta mucho el pan tostado. Entonces, cuando alguien en la casa se pone a preparar pan, yo de forma muy anticipada empiezo a sentir olor a pan tostado, que por supuesto es un muy buen predictor de la presencia del pan tostado en la casa, pero se presenta con demasiada anticipación. Entonces no tengo una precisión predictiva sobre el momento en que me voy a poder comer el pan. La situación descrita correspondería al condicionamiento de demora larga. Ahora, si es que voy a la cocina y encuentro el pan tostado y me lo como, lo más probable es que la imagen del pan tostado que se presenta inmediatamente antes de comerme el pan va a tener un valor predictivo muchísimo mayor, muchísimo más preciso sobre la posibilidad de comerme el pan. En este caso, la relación entre la imagen del pan tostado y el pan tostado en sí mismo sería una preparación de condicionamiento de demora corta, con un valor predictivo mucho más preciso que lo que puede ofrecerme el olor del pan tostado. Otra variación muy similar a esto que le acabo de contar es el condicionamiento de huella o condicionamiento por vestigios, muy parecido al condicionamiento de demora corta, en el que se presenta el estímulo condicionado de forma breve y una vez que termina pasa un tiempo y se presenta el estímulo incondicionado. En este caso, el mejor predictor, de hecho, es el tiempo que ocurre entre el estímulo condicionado y el incondicionado, el vestigio, la huella. Siguiendo con ejemplos alimenticios, si por ejemplo quisiéramos tomarnos un jugo de fruta, podríamos moler fruta en la juguera y el ruido del motor de la juguera se presentaría durante algún tiempo hasta que la fruta esté 100% molida. Luego se detiene el sonido del motor y estando ausente ese sonido del motor, finalmente nosotros podemos acceder al jugo que tanto queríamos probar. Entonces, si escuchamos que hay una juguera encendida, lo más probable es que nosotros sepamos que al terminarse ese ruido de motor, podamos tomar jugo eventualmente. Otras formas en las que se pueden presentar los estímulos condicionados e incondicionados están graficados acá y son menos comunes en contextos experimentales, pero el condicionamiento simultáneo es la forma en que más comúnmente se presentan los estímulos en la naturaleza. Normalmente los estímulos incondicionados vienen acompañados de muchos otros estímulos que no son los que generan la respuesta incondicionada, sino que son complementarios, como por ejemplo el color o la forma de una comida, no son precisamente lo que te genera las respuestas de salivación, sino que es la presencia de la comida en la boca misma. Sin embargo, cada vez que uno va a comer, lo más probable es que vea esa comida y esa imagen te genere ya respuestas anticipatorias. La última forma que les mencionaré es el condicionamiento retroactivo, en el que lo primero que se presenta es el estímulo incondicionado para luego presentarse el estímulo condicionado. Esta presentación parece más extraña, es menos intuitiva, pero por ejemplo, si nosotros recibiéramos una mordida en alguna parte del cuerpo por algún animal que no hemos visto, una mordida sorpresa, el dolor nos produzca respuestas reflejas de retirada, ¿cierto? Pero inmediatamente trataríamos de ver qué fue lo que nos mordió. Y ahí podríamos ver, luego de la presentación del estímulo incondicionado, una imagen de algo que nos acaba de hacer daño y esa imagen puede quedar asociada al dolor que produjo antes de que tuviéramos acceso a esa imagen. ¿Ya? Esta forma de presentar los estímulos tiene resultados más controversiales, pero de todas formas es una manera en que se puede presentar el aprendizaje.
¿Qué aplicaciones concretas tiene todo esto que acabamos de revisar del condicionamiento clásico? Bueno, se puede aplicar en muchas situaciones distintas, nos permite explicar un montón de fenómenos de aprendizaje en la vida cotidiana, pero para esta clase en particular nos vamos a centrar en sus aplicaciones terapéuticas. Lo primero que tenemos que considerar es que los terapeutas que se dedican a resolver problemas clínicos desde una perspectiva más cercana a los modelos conductuales, plantean que tanto las conductas que consideramos normales como aquellas que ya entran en el terreno de lo patológico se adquieren durante la historia personal y se pueden modificar también mediante los mismos principios básicos que rigen todo este aprendizaje que acabamos de describir y lo que hablaremos también en la segunda parte de este video. Uno de los primeros antecedentes de la aplicación del condicionamiento clásico a contextos clínicos viene de la mano de Watson y Reiner. Watson, que de hecho es famoso por su obra La psicología desde el punto de vista de un conductista, en conjunto con su ayudante Rosalie Reiner, sospechaban que estos descubrimientos que había hecho Pavlov en perros podía ser aplicable a ciertas situaciones observadas en seres humanos. En particular, lo que ellos querían averiguar era si las reacciones emocionales pueden ser aprendidas y explicables mediante estos mecanismos básicos de aprendizaje. Entonces lo que hicieron fue el controvertido experimento del pequeño Alberto, un bebito de alrededor de un año de edad que inicialmente no presentaba ninguna reacción ante los animales pequeños y peludos como esta rata, que de hecho fue el animal que usaron en el experimento. Como no había ninguna respuesta emocional, más allá de la curiosidad de acercarse a tocar la rata, se considera que esta rata era un estímulo neutro. Pero si al mismo bebito le ponían un ruido metálico muy fuerte, la reacción natural del bebé era llorar. Como esta respuesta se producía de manera natural, no aprendida, se considera una respuesta incondicionada, lo que convierte al ruido metálico en un estímulo incondicionado. El experimento que llevaron a cabo estos investigadores consistía en poner al roedor cerca del bebé y luego, con el roedor presente, poner el ruido metálico muy intenso, de manera que el bebé llorara. Este procedimiento se repitió solo 7 veces. Fueron solo 7 ensayos los necesarios para que posteriormente, al presentar la rata, el bebé llorara en ausencia del ruido metálico. Esta respuesta que se produce en presencia de la rata se considera una respuesta condicionada, lo que convierte a nuestra rata en un estímulo condicionado. De esta manera, Watson y Reiner demostraron que las reacciones emocionales pueden ser aprendidas mediante mecanismos de aprendizaje básico. Y aunque inicialmente tenían intenciones de ver si se podía eliminar el miedo mediante los mismos mecanismos, la investigación tuvo que detenerse a medio camino y esto fue todo lo que alcanzaron a reportar. La misión de ver si era posible o no eliminar los miedos mediante el condicionamiento clásico recayó sobre los hombros de Mary Cooper Jones, que fue una estudiante de Watson que, siendo muy joven, conoció al pequeño Peter. Peter era un niño de unos 3 años que cada vez que se le presentaba un conejo lloraba desconsoladamente porque le asustaban mucho los conejos. Entonces Mary Cooper Jones dijo, bueno, esta situación se parece mucho a la que planteó Watson hace algunos años. Vamos a ver si es que es posible hacer el camino inverso. El miedo ya está aprendido. A ver si podemos enseñarle a este niño a no tenerle miedo al conejo. Entonces lo que hizo fue disponer de Peter en un momento tranquilo y asegurarse de que se mantuviera tranquilo, dándole la posibilidad de comer su comida favorita, que para fines gráficos vamos a decir que era este helado. Y una vez que estaba segura que el niño estaba tranquilo, le ponía al conejo muy lejos. Y el niño, obviamente, al ver al conejo, se inquietaba un poco, pero dado que estaba muy relajado comiéndose su helado y el conejo estaba bastante lejos, rápidamente fue capaz de volver a estar tranquilo. Una vez que estaba superado ese nivel, Mary Cooper Jones fue acercándole el conejo cada vez más, asegurándose que el niño se mantuviese siempre tranquilo
siempre relajado, iba acercándole cada vez más el conejo, hasta que después de varios ensayos, el niño pudo estar cerca del conejo sin tener las reacciones de miedo que presentaba al inicio del experimento. Merrick-Over-Jones demuestra entonces que el aprendizaje de las emociones puede presentarse también de esta manera, que tiene claras aplicaciones terapéuticas. De hecho, las investigaciones de Merrick-Over-Jones fueron la base para el desarrollo de lo que posteriormente se conoció como desensibilización sistemática, que es un procedimiento que se usa actualmente para los tratamientos de reducción del miedo y la ansiedad. La desensibilización sistemática se basa en el principio básico que ahora nos podría parecer evidente, que no se puede estar asustado y relajado al mismo tiempo. Son dos estados fisiológicos mutuamente excluyentes. Entonces, si nosotros logramos enseñar técnicas específicas de relajación a los pacientes que sufren de fobias o ansiedades y les pedimos que realicen una jerarquización de aquellos estímulos que les generan más miedo o ansiedad, de menos a más, y luego les pedimos que se imaginen estos estímulos, o mejor aún, les exponemos estos estímulos desde el menos intenso hasta el más intenso, lo más probable es que sus reacciones de miedo o ansiedad tiendan a disminuir a medida que avanza el procedimiento. Por ejemplo, si tuviéramos una persona que le tiene fobia a los roedores, podríamos pedirle que nos señale una lista de situaciones que le generan menos miedo en relación a los roedores y aquellas situaciones que le generan más miedo en relación a los roedores. Supongamos que dentro de la lista lo que menos miedo le da es ver un dibujo infantil de un roedor con corbatita, como este que está en la diapositiva. Luego de haberle enseñado las técnicas de relajación, le presentamos esta imagen y es muy poco probable que se nos desespere porque está en un estado de calma y el estímulo que se le acaba de presentar es muy poco ansiógeno, muy poco temido. Una vez que está controlado este nivel, podemos pasar al nivel siguiente, que es ver una imagen de un roedor un poco más realista. Lo mismo, una vez que se logra calmar a la persona en este nivel, podemos pasar al nivel siguiente, que sería ver una imagen de un roedor real. Y una vez que se logra calmar en este nivel, podemos quizás imaginarnos que tocamos roedores en la vida real. Y de hecho, lo más óptimo en este nivel sería que ojalá pudiésemos exponer a la persona a roedores reales que sean inofensivos para que así la exposición constante a este estímulo termine generando habituación y la respuesta ansiógena, la respuesta de miedo, tienda a disminuir a medida que se presenta nuevamente el mismo estímulo. Bueno, y acá uno se podría preguntar cuál es el principio de aprendizaje asociativo que está ocurriendo detrás de todo esto, y además de la habituación que señalaba recién, que es un fenómeno no asociativo, es sobre un solo estímulo, uno podría interpretar esta reducción de la ansiedad como un nuevo aprendizaje en el que estas señales relacionadas con el roedor que antiguamente tenían un poder predictivo de una situación desagradable como este malestar y el miedo que produce estar expuesto a las ratas, ahora, después de haber sido expuesto constantemente a roedores inofensivos, predice una situación de no riesgo. Entonces se produce una competencia entre el aprendizaje histórico del sujeto y esta situación novedosa en la que exponerme a los roedores no me genera ningún daño potencial, ningún daño real. Otros procedimientos que siguen una lógica similar lo constituyen los tratamientos de exposición, como la terapia implosiva o terapia de inundación, en el que también se les pide a los sujetos que realicen esta jerarquización de los estímulos menos ansiógenos a los más ansiógenos, pero en vez de ir gradualmente de menos a más, partimos por el otro extremo de la lista y vamos directamente a aquellos estímulos que más miedo o ansiedad generan. Y exponemos directamente, con mucho cuidado por supuesto, a los pacientes a aquellas situaciones a las que temen, como por ejemplo a tocar un roedor directamente. Saltándonos todos estos pasos previos de ver la rata dibujada y imaginar cada vez ratas más cerca, sino que vamos directamente a la exposición real de aquello que se teme.
Se le podría presentar dentro de una jaula, por ejemplo, en una misma habitación, y poco a poco, en la medida en que la persona es capaz de calmarse en esa situación, eventualmente podría llegar a tocar varios roedores al mismo tiempo, lo que nos permitiría hablar de una remisión de los síntomas de ansiedad o miedo. Sin embargo, hay situaciones en las que la exposición real a los estímulos que generan miedo podría ser potencialmente peligrosa, como por ejemplo, si una persona le tiene miedo a las alturas y a mí se me ocurre llevármela a la azotea del edificio más alto que conozco, además de ser una situación tremendamente incómoda, es potencialmente peligrosa porque esta persona podría descompensarse y, qué sé yo, caer del edificio. ¿Cómo me hago cargo de eso después? Entonces, cuando existe un riesgo real de sufrir algún daño cuando se está siendo expuesto a estos estímulos que generan miedo o ansiedad, lo más sensato parece ser exponer a los pacientes mediante dispositivos de realidad virtual. Otro de los procedimientos terapéuticos que se basa en el condicionamiento clásico es la prevención de la respuesta, que es una variación de la terapia implosiva y que es muy útil para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. En este caso, lo que se hace es exponer a las personas a aquellas situaciones que les generan las obsesiones, estas ideas invasivas y recurrentes, pero se les impide que realicen las conductas que normalmente llevan a cabo para disminuir la ansiedad. Uno de los trastornos obsesivos compulsivos más comunes quizás sea el de la higiene, esta idea invasiva de que todo está lleno de bichos. Las personas que presentan este trastorno suelen tener ritos de higiene demasiado excesivos que de hecho les impiden llevar una vida plena y satisfactoria, y una de sus tendencias más comunes es a lavarse las manos con demasiada frecuencia. Entonces lo que haríamos en esta situación sería exponer a estas personas a elementos, a objetos que ellos consideren que podrían tener bichos, y luego impedirles que se laven las manos, de manera que sientan esta ansiedad, pero no puedan disminuirla ejecutando su rito, su conducta compulsiva. Y dado que no se puede estar asustado o ansioso para siempre, en algún momento las reacciones de ansiedad tienden a disminuir. Y hasta acá sería el primer video. Vamos a continuar con todo lo referente a condicionamiento operante y sus aplicaciones prácticas. Nos vemos en la segunda parte.